Hoy en este episodio de Digeverse te vamos a contar sobre nutrición, básicamente de todos los alimentos basados en FODMAP, también en la intolerancia a lo que es a la lactosa, a la histamina, y queremos desmentir muchos de estos mitos que circulan a través de las redes. Sí, Ani, muchas de las personas que llegan a nuestra consulta quieren dejar de tener miedo a comer y realmente tener una alimentación como más consciente y que se sientan bien. Entonces, por eso creo que es la idea de realizar este episodio. Vamos a hablar con unas colegas que la verdad es que son muy referentes, las admiramos bastante. Son la doctora Emilia Badías y Luciana Forestieri, que es nutricionista. Así que, bueno, ¿quieres tú primero introducir a Lu? Ani. Sí, perfecto. Vamos a presentarla a Luciana Forestieri. Ella es licenciada en nutrición, tiene posgrados realizados en lo que es nutrición funcional y lo que es estudio de la microbiota, así que es un gusto y un placer tenerte acá con nosotras para compartir este espacio integral para brindar información de calidad y siempre basado en evidencia a los pacientes. Bueno, y por otro lado tenemos a la doctora Emilia Badías. Emi es especialista en clínica médica, también gastroenteróloga y tiene formación en medicina del estilo de vida. Para mí le tengo mucho afecto porque también hizo la residencia conmigo en clínica médica en el Hospital Austral, fue mi residente superior, así que bueno, hay mucha admiración de todo su recorrido que ha hecho. Así que bueno, Ani, ¿qué tal te parece si empezamos? Sí, vamos a hablar quizás de la dieta FODMAP, que es una dieta que en realidad muchos pacientes sugieren o tienen la idea de que es una dieta antiinflamatoria. Entonces creo que es uno de los principales mitos a desmentir y traer en discusión y en debate, principalmente porque no es una dieta que se tiene que estandarizar y utilizar de forma global. Solamente hay indicaciones claras, por ejemplo en el síndrome de intestino irritable, que ahora lo vamos a hablar, pero pasa, digamos, fuera de contexto o queda fuera de contexto en ciertas patologías, como es la dispepsia, la gastritis, como parte del tratamiento de lo que sería el SIBO, porque muchas veces se emplea como parte de la dieta, además del esquema antibiótico. Entonces, esto es primero traer a debate y después algo que nos puedas aportar vos, Ruby, con respecto a la duración. Claro, Ani, la dieta FODMAP, de acuerdo a la evidencia, realmente mejora un 50 a un 70% de los pacientes, pero que tienen síndrome de intestino irritable, como muy bien tú lo decías. Pero realmente no hay todavía una evidencia muy fuerte, muy robusta para el resto de enfermedades como el SIBO o como lo es la gastritis, los síntomas dispépticos, que son esos malestares a nivel digestivo superiores, en donde hay saciedad, llenura, etc. Eso no hay como reportes sólidos que digan para eso. Si bien la dieta FODMAP lo que sí hace es reducir síntomas. Entonces, también es importante decir que es una dieta temporal, que no es una dieta que va a ser a largo plazo y para no generar restricciones. Bueno, y ahí va la pregunta, quizás, Emi, sobre la indicación precisa de utilizar este tipo de dietas, principalmente para que no se jerarquice a todos los pacientes por un síntoma digestivo. Entonces, en tu opinión, ¿en qué pacientes se emplearía este tipo de dieta y de qué forma? Sí, fundamentalmente me gusta esta introducción porque la dieta baja en FODMAP claramente hoy en día se la propone como un plan alimenticio antiinflamatorio bajo un concepto muy de moda, que es buscar a través de la alimentación la antiinflamación sistémica, ¿no? La inflamación sistémica silenciosa, que es lo que nos compromete a largo plazo, así como también como tratamiento de muchos síntomas. Así que lo primero es eso, coincido y me apoyo en este primer concepto, que no se trata de una dieta antiinflamatoria y de una dieta curativa. Identificar a aquellos pacientes que están haciendo uso de este perfil dietario para poder, por ejemplo, hacer un acompañamiento en una patología como la gastritis, o ni que hablar cuando de base el diagnóstico parte de una enfermedad inflamatoria intestinal o una enfermedad celíaca, creyendo que va a ser, digamos, la
solución a su problema, hay que cortarlo rápidamente y explicarles el motivo. Lo segundo tiene mucho que ver con esto, ¿no? La temporalidad. Es un concepto no menor cuando hablamos de plan bajo en FODMAP. Yo creo que primero entender que cuando uno dice dieta, bueno, viene esta cuestión de sostenerla por X cantidad de tiempo. Y esto es un plan terapéutico que, como decías vos, Rubí, la evidencia está para un fenómeno de hipersensibilidad o síndrome de intestino irritable, en donde vamos a mejorar los síntomas sencillamente por disminuir, como Luciana tiene bien en claro, la fermentación dada por algunos de estos alimentos. Sin embargo, esta dieta se sostiene 2, 4, 6 semanas y es elemental y trascendente hacer una adecuada fase de reintroducción, porque si no tendremos el principal problema que tiene que ver con la pérdida de la diversidad, la pérdida de la cantidad o densidad, dos conceptos elementales cuando hablamos de microbiota intestinal, por el grave compromiso que empieza a haber de las bacterias benéficas que producen ácidos grasos de cadena corta, que protegen nuestra salud digestiva. Y al contrario de lo que el paciente piensa, ¿no? Qué interesante conocer esto. En lugar de mejorar los síntomas, habitualmente empeora la constipación, empeora la hinchazón abdominal. O sea, lo estamos buscando como una solución y termina siendo un problema. Sí, y lo otro también importante, que a veces se reduce el número de bifidobacterias a nivel de lo que sería la microbiota. Esto termina siendo perjudicial para el paciente en el sentido de que obviamente no tiene una diversidad de bacterias a nivel del intestino. Entonces quizás mejora los síntomas, pero de forma temporal. Pero empiezan a aparecer efectos adversos a largo plazo, que eso es importante vigilar, y de ahí empieza lo que sería el rol fundamental de la supervisión por el nutricionista, claro, que tiene que seguir. El déficit nutricional también de vitaminas, que son muy importantes, entonces sí, tiene que ser literal, siempre guiado por un nutricionista. Sí. Lu, y ahí entonces va hacia ti la pregunta, ¿cómo haces en tu práctica para que un paciente realice una dieta FODMAP correcta sin caer en restricciones excesivas? Ahí, bueno, primero hay que entender que la dieta de FODMAP, como decían, es una herramienta terapéutica que es una opción para usar en algunos pacientes con síntomas digestivos, principalmente cuando hay diagnóstico de síndrome de intestino irritable, pero si no nos ayuda simplemente a bajar la carga de alimentos fermentables que pueden acentuar la sintomatología en algunos pacientes. Como dijeron hoy, no mejora el 100% de los pacientes haciendo una dieta baja en FODMAPs y de hecho a veces puede estar contraindicada o no ser una prioridad. Porque si yo estoy enfrente de un paciente que tiene una vida súper abrumadora, súper estresante, come a cada rato, tiene una alimentación que no es saludable, que duerme mal, que no hace ejercicio, ¿qué sentido tiene proponerle a esa persona una restricción tan específica como una dieta baja en FODMAP donde va a generar más estrés, donde va a generar restricción que tal vez en esa persona haciendo cambios de estilo de vida y ordenando un poco el contexto hay una mejora significativa de los síntomas? Entonces, ¿para qué le voy a llenar tanto de información en la cabeza a la persona cuando con cambios simples yo le puedo calmar los síntomas? Pero como hoy en redes abruma tanto y todo el mundo llega sabiendo qué es la dieta baja en FODMAPs o incluso ya llegan haciendo la dieta baja en FODMAPs, nuestro rol como nutricionistas y como profesionales es explicarle al paciente qué es la dieta baja en FODMAPs y que los alimentos altos en FODMAP no son los malos de la película. De hecho, son alimentos nutritivos, son alimentos que promueven la salud intestinal. El tema ahí es el contexto y que muchas veces con criterio y adaptada a la persona, porque se puede adaptar cantidades de alimentos, no necesariamente tiene que ser una dieta baja en FODMAP súper estricta. Tenemos que mientras trabajar el terreno, tenemos que mientras entender que hay que elaborar por qué tiene esa intolerancia o por qué tiene tanta fermentación. Hay un SIBO, hay un síndrome de intestino irritable e hipersensibilidad visceral. ¿Qué está pasando que esa persona asocia o gatilla síntomas frente al consumo de ciertos alimentos? Sí, totalmente. Y también una de las partes de la dieta FODMAP es también la reintroducción para saber a qué alimentos realmente hay esta sensibilidad, digamos, mayor disconfort a estos alimentos. Y mucha gente se queda haciendo por siempre la dieta FODMAP y por ahí quedan en un círculo vicioso por miedo ahí. Exacto. Y eso perpetúa lo que decía Emi, más miedo, más monotonía, más disbiosis y
Y nada, Peor de calidad de vida, porque Total. exacto, la Y calidad yo de quiero vida. agregar algo que me Sí. parece importante y lo vivimos en la práctica, que tiene que ver con qué pasa con aquellos pacientes que experimentaron un montón de dietas, incluso la dieta baja en FODMAP, y tampoco les fue bien. Claro. Entonces una frustración total, entendiendo que como llegué a este extremo dietario y ni siquiera esto me hace bien, porque claramente por ahí la dieta baja en FODMAP tiene una indicación precisa y probablemente no sea dirigido a tu problemática. Totalmente. Entonces eso es clave. Yo creo que no solo está, no repercute solo desde el punto de vista del gastroenterólogo que indica la dieta. Creo que esto se jerarquiza también al médico clínico o al médico de familia, que ya indica al paciente la dieta de por sí, pensando que va a ser benéfica para el paciente y a veces termina siendo contraproducente. Y más porque el paciente viene con muchas dudas en el consultorio, más que certezas, y en cuanto a la duración. Por eso esto es importante. No sé, Lu, si nos querés comentar un poquitito sobre el tema de la reintroducción de los alimentos, cómo se suele hacer, ya que esto es de forma gradual, y creo que esto aplica de forma distinta para cada paciente porque es de acuerdo a la intolerancia puntual que tiene el paciente por tal alimento. Claro, primero que hay diferentes formas en realidad de aplicar la dieta baja en FODMAPs. Se puede hacer una dieta baja en FODMAP estricta o se puede directamente escuchar el historial de la persona que tiene con los alimentos altos en FODMAP y entender que por ahí se justifica restringir, por ejemplo, un cierto grupo de FODMAP que son prioritarios en ese paciente y ya hay mejoría. Entonces yo trabajo con eso. Si el paciente, por ejemplo, hay un grupo que tiene que ver con la fructosa y el sorbitol, ahí están la pera, la manzana y varios alimentos. Si el paciente me dice, yo no tengo ningún tipo de problema con esos alimentos, yo ¿para qué le voy a sumar esa restricción? Tal vez sí, es más común que no toleren bien la cebolla, el ajo, el puerro, que están dentro de un grupo de fructanos, o el trigo, por ejemplo, que tiene fructanos, no es tanto el problema del gluten o en conjunto. Entonces tal vez se puede priorizar de acuerdo a la historia del paciente esa restricción y luego la reintroducción va a ser de esos alimentos de a uno por vez en cantidades progresivas, escuchando al paciente, pero siempre evaluando el contexto, porque muchas veces pasa de que, ok, me cayó mal el brócoli, pero lo comí apurada yendo casi El contexto, yéndome, ¿no? claro, sí. Entonces yo siempre les digo, bueno, hacemos la reintroducción idealmente en un contexto limpio, ¿no? Si no, intentamos probarlo en otro momento. Sí, sí, nos perdemos muchas veces el bosque con tal de... Total. Sí. El árbol está ahí Sí, en sí, el sí. medio y nos tapa el resto. Una realidad que igual sí es muy frecuente y que lo vemos cotidianamente es que faltan igual nutricionistas también y llegar a los nutricionistas también son tiempos alargados y la realidad es que a veces las personas comienzan a ver al de Instagram, al de TikTok y empiezan a hacer esto. Entonces, por un lado sí está esa realidad, pero bueno, lo importante es seguir, ¿sí? Siempre con un nutricionista y no empezar la dieta hasta que realmente sea acompañado. Total. Sí, terminan haciendo dietas por su cuenta muy monótonas, que no se justifica, y bajas en fibra. Entonces, Sí. si venía constipado el paciente, o sea, terminamos perpetuando el problema. Total. Y está contraindicada en algunos casos, como por ejemplo personas que tienen antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria. Y eso no se tiene en cuenta si no se la escucha profundamente a la persona. Y sí, muy importante, ya que lleva la restricción de muchos alimentos. Así que Sí, sí. Bueno, entonces cerramos este bloque. Si les parece, la dieta FODMAP debe ser corta, siempre guiada por un nutricionista y que realmente el corazón de la dieta es la reintroducción. Así que no sé qué más quieren agregar. no, eso para este bloque. como mensaje final, la idea de abrir este debate y principalmente traer esto a discusión es partir de que no es una dieta antiinflamatoria, que no aplica por igual para todos los pacientes, que cada profesional debe evaluar el caso puntual en función de los antecedentes, de la historia familiar y de los síntomas del paciente y trabajar en conjunto siempre con un nutricionista. Eso es lo más importante y por eso traemos en este debate este tema con gastroenterólogos y nutricionistas. Sí, bueno, ¿qué les parece si pasamos al bloque 2? Que es un tema bastante debatido, muy de... Más muy Kenchi. sí, muy de Instagram y es el famoso gluten. Gluten es malo, gluten es bueno, todo sin TAC.
Sensibilidad y celiaquía. Bueno, la realidad es que si tienes el diagnóstico de enfermedad celíaca, lo que sabemos es de que el gluten, sí, que está en el trigo, la cebada y el centeno, sí tiene que tener una restricción estricta de por vida. Pero no hay ninguna excepción. Sí hay algunas excepciones, digamos. No sé, Ani, ¿tú qué quieres aportar? No, principalmente en lo que sería en la intolerancia o en la sensibilidad al gluten no celíaca, donde ahí sí no hay que hacer una restricción estricta del gluten. Ahora vamos a ver por qué, porque tiene sus efectos colaterales, hay consecuencias de restringir el gluten en la vida, y eso es lo más importante quizás. Y quizás con disminución progresiva o restricción mínima del gluten, los pacientes no experimentan síntomas. Entonces, eso quizás es la principal diferencia. No queda dudas que en la enfermedad celíaca la restricción sí debe ser estricta. Claro, hoy en día lo que nos enfrentamos mucho en consultorio es personas que restringen el gluten sin un diagnóstico y entonces por ahí ya es difícil uno poder hacer un diagnóstico certero de enfermedad celíaca. Entonces a veces me toca preguntar, ¿estos anticuerpos para celiaquía te lo hiciste con gluten o sin gluten? Y puedo decir que muchísimas personas me dicen, no me explicaron que tenía que sacar que no tenía que sacar el gluten, yo venía sin comerlo, entonces ahí te puede dar un falso negativo y por ahí llevarte, o sea, no hacer un adecuado diagnóstico. Entonces esto es algo que nos enfrentamos muy frecuentemente y es eso de no retirar ciertos alimentos sin tener un diagnóstico adecuado y un seguimiento y una terapéutica guiada por un especialista. Es importante hacer, digamos, el diagnóstico, las serologías, que son los anticuerpos, y eventualmente las biopsias de intestino delgado bajo consumo de gluten, que eso se llama desafío al gluten. Ani. Bien, vamos a ir entonces con la primera pregunta quizás de esto, de los pacientes que te vienen a consultorio, por ahí ya te vienen con un diagnóstico de enfermedad celíaca o quizás no, pero con la restricción ya del gluten en la dieta. No sé cómo abordás vos estos pacientes, si ves mucho esto en consultorio y qué suele pasar, cómo lo manejás. Bueno, la verdad es que en la práctica que el paciente venga sin consumo de gluten es algo muy frecuente. Lamentablemente hoy se promueve el abandono del gluten como una práctica más en lo que es medicina de calidad de vida, y yo que me dedico a medicina de calidad de vida, muchas veces me toca como, recortar o remover ese pensamiento, porque estrictamente el gluten, el consumo de gluten, no está asociado a una peor calidad de vida o a una peor calidad de alimentación. La verdad es que si el paciente viniera con un diagnóstico establecido de enfermedad celíaca no es tan complejo, porque el diagnóstico ya fue hecho. Como decía Ruby, el problema esencial que ocurre en el consultorio es aquel paciente que presenta sintomatología de malestares frente al consumo de derivados del trigo, fundamentalmente, cuando se da en torno quizás al consumo de algún alimento un poco más refinado, pero a su vez hace un montón de tiempo que casi que en el 90% de sus elecciones lo eliminó. Entonces ahí es un problema, porque claramente necesitamos hacer un diagnóstico de una enfermedad autoinmunitaria compleja que puede traer problemáticas en salud mucho más diversas que sencillamente el malestar digestivo, como infertilidad, anemia, tumores, etcétera, la osteoporosis, la lista es eterna. Bueno, por supuesto, todo lo vinculado a un síndrome de mala absorción crónico no diagnosticado y a su vez una incapacidad diagnóstica. Entonces, presentarle al paciente el problema de tenemos que definir si esto se trata de una sensibilidad al gluten no celíaca o si es una enfermedad celíaca con todas las letras, nos lleva a plantear este desafío al gluten. Y hay una resistencia total, así como hay pacientes resistentes a hacer una videocolonoscopía por el procedimiento en sí, por la anestesia, por la preparación, lo mismo pasa con esto. No están dispuestos a experimentar una posibilidad de empeoramiento de sus síntomas digestivos sencillamente porque alguna vez les pasó o porque lo han experimentado previamente, y con eso perdemos la oportunidad diagnóstica. Y como pasa en nuestra profesión, cuando se pierde la oportunidad diagnóstica
como consecuencia se pierde la oportunidad terapéutica. Y eso es lo más grave en la enfermedad celíaca. Total. El no contar con un diagnóstico establecido puede llevarnos a tener un paciente en riesgo de toda esta lista de patologías. Claro. Entonces eso es lo clave. Sí. Por ahí está igual el test genético para ver si eventualmente tiene esa predisposición genética que de una u otra manera, si tiene el DQ2 o DQ8, bueno, te dice de que tienes la predisposición, pero igual no te dice si realmente lo tienes. Entonces seguimos como en ese círculo. Entonces realmente es que la gente consulte al especialista, y da mucha cosa al intrusismo también en las redes, digamos, que se está generando esto de fomentar dietas sin TAC, que son dietas saludables. Sí, es muy frecuente. Yo, desde lo personal, ¿no? O sea, asistí hace poco, se lo comentaba a Lu, a un curso de cocina. Y la introducción del curso de cocina, el curso estuvo fantástico, pero fue por una persona que sin formación en salud, contando su experiencia personal, que la respeto muchísimo, pero que explicaba cómo había mejorado determinadas cosas en torno a la eliminación del gluten y de los lácteos. Con lo cual, bueno, uno se siente un poco incómodo porque hay un montón, una audiencia enorme, mucha gente oyendo ese mensaje, y siempre esa absorción de pensamiento de decir, bueno, entonces claramente el no consumo de gluten es hacia una dieta más saludable. Y lo vemos todo el tiempo, o sea, cambiar, la verdad, que la galletita de agua por la galletita sin gluten de paquete no va a promover, o sea, hay que trabajar mucho más de raíz el hábito y la conducta alimentaria del paciente. Lu, y particularmente a vos, ¿cómo te llegan estos pacientes? ¿Ya te llegan con el diagnóstico de enfermedad celíaca establecida? ¿O a veces los pacientes van y consultan directamente porque restringieron el gluten y no tienen aún un diagnóstico claro? No, en general la mayoría llegan obviamente con síntomas digestivos y con el concepto o con la etiqueta que se ponen ellos mismos de soy intolerante a, que no existe encima la intolerancia, soy intolerante al gluten, ¿no? Pero nunca indagaron en si esa intolerancia al gluten, bajo ese paraguas podemos tener un paciente celíaco o un paciente con una sensibilidad al gluten trigo no celíaca, y el tratamiento es totalmente diferente. Y el paciente ya piensa que, ok, listo. De hecho, me llegó una vez una paciente que hacía 2 años que no consumía gluten, controlaba la contaminación cruzada y nunca se había estudiado anticuerpos, nunca se había hecho una biopsia, pero ella estaba convencida. Pero esto no es problema de la paciente, sino problema de también toda esta infoxicación que hay en redes que te hacen pensar de que la opción o la solución es esa, sacar y controlar y listo. Y no termina ahí, sino que muchos pacientes terminan sacando el gluten e incorporando productos libres de gluten. Totalmente. O sea, cuando el objetivo es mejorar mi salud digestiva, terminan teniendo una peor calidad de alimentación, perpetuando la problemática, porque en sí no mejoran. O sea, llegan con dieta libre de gluten, pero con los síntomas sin mejorar. Claro, totalmente. Y también empeora, disminuyen el consumo de fibra, mayor constipación, lo que decías previamente, entonces... Claro, porque no va de la mano del asesoramiento nutricional, decir, bueno, saco una cosa, ponerle que se justifique y amplío el abanico de alimentos que sí me nutren, pero eso no suele ocurrir. Claro. Y enfocado más particularmente a los pacientes para dieta libre de gluten que tienen diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿cómo te fundamentás para la recomendación general de qué alimentos deben consumir? Porque eso también es importante enfatizar en que no todos los alimentos libres de gluten son saludables. ¿Por qué? Por esto, por lo que decíamos, bajo contenido en fibra, aporte de proteínas en general. Entonces, ¿en qué te fundamentás? ¿Cuáles son tus pilares básicos de raíz para abordar a estos pacientes? Es que si nos ponemos a pensar, la alimentación de un paciente celíaco es muy similar a la que deberíamos tener todos, salvo que sacan el trigo, la cebada y centeno. En Argentina no solemos comer cebada y centeno. Comemos avena, ponele que hoy todavía se justifica la restricción, y sería principalmente restringir trigo y derivados, ¿sí? Y después priorizar una alimentación natural, que es lo que deberíamos comer la mayoría: frutas, verduras, carnes, frutos secos, semillas, obviamente pescados. Obviamente que en un paciente con enfermedad celíaca, como bien decía Rubí, es estricta y de por vida la dieta. ¿Y eso qué implica? Que tienen que controlar
tienen que consumir productos o frescos libres de contaminación cruzada o tienen que consumir productos envasados, pero que tengan el sello y que estén en el listado de ADMAT para asegurarnos que no tienen ni siquiera cantidades muy pequeñitas de gluten. Porque en estos pacientes sí, pequeñas cantidades de gluten, aunque no se ven o que no se perciben, pueden generar daño a nivel intestinal, inflamación y las consecuencias que hoy mencionaban, sin que el paciente tenga síntomas tal vez. Y ese es el mayor riesgo. Porque no hay síntomas, entonces, bueno, sigo consumiendo. Y en el caso de lo que sería la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿cómo abordás en ese escenario a los pacientes? Ahí lo complicado es que es difícil llegar al diagnóstico, porque el diagnóstico de sensibilidad al gluten trigo no celíaca es por descarte. Y ahí está la resistencia que decía Emi, de que muchas veces cuesta descartar realmente una enfermedad celíaca. Pero ahí hay que estudiar mucho primero cómo empezó la asociación de ese paciente a decir tengo una intolerancia al gluten. Si fue porque hay pacientes realmente que manifiestan, no sé, frente al consumo de gluten, síntomas muy importantes como náuseas, vómitos, mucha distensión, mucha hinchazón con cualquier tipo de alimento, y otros que por ahí asociaron los síntomas cuando hacen, no sé, van a un cumpleaños o van a la pizza con cerveza y demás, y ahí, bueno, no es lo mismo la matriz alimentaria de una pasta o un pan fermentado que un producto por ahí mucho más ultraprocesado o que tenga mucha más carga de grasa y que sea frito y demás. Sí, por ahí en la sensibilidad al gluten no celíaco habría que estar también muy seguros, porque para el diagnóstico, como muy bien tú decías, es con serologías con anticuerpos negativos, en donde hay persistencia en los síntomas, pero también al hecho de ir a la par guiado con un nutricionista, también tener bien encaminados sus factores de riesgo, porque también por ahí un paciente que es hipotiroideo, tiene vitiligo o antecedente de primer grado de enfermedad celíaca, padres, hermanos, hay que estarle controlando con las serologías, con los anticuerpos, síndrome de Down, ¿sí? Entonces también es un diagnóstico que hay que seguirlo en el camino. Eso nos pasa, y en esos casos intentamos insistir y generar más conciencia de, ok, tenés muchos factores de riesgo para tener autoinmunidad, hay que hacer o el test genético o hacer la prueba de gluten para hacer los anticuerpos. Sí. Y otra cosa fundamental que me parece que la génesis de muchas patologías y enfermedades crónicas está a nivel de la microbiota. Entonces, no sé, Emi, particularmente en el consultorio, si ves mucha asociación de SIBO con enfermedad celíaca o pacientes que tienen enfermedad celíaca y tienen síntomas, pero porque además tienen oculto un SIBO. Sí, es muy frecuente. El SIBO se asocia a otras patologías. Se asocia a la enfermedad celíaca, se asocia al síndrome de intestino irritable, se asocia también a pacientes que hayan tenido una historia de alguna gastroenteritis complicada. Es decir, el SIBO es una patología que emerge cuando hay un compromiso en la integridad de barrera intestinal. Entonces, no podemos tratar el SIBO como una entidad aislada, que es lo que hoy vemos. Bueno, vení, lo tuyo es SIBO. Sino al contrario, bueno, claramente acá hay un epifenómeno que se agrega, pero en realidad tu problemática en la barrera intestinal parte de una enfermedad autoinmunitaria no tratada, no controlada, no bien guiada. Veamos cómo están tus deficiencias vitamínicas. Acá, calidad de vida, como en mi práctica profesional, como clínica y como gastro, me llevó a hacer mediciones, a ir a buscar datos que después me van a dar elementos para poder tratar y poder mejorar al paciente. Pacientes con graves deficiencias vitamínicas del grupo B, por ejemplo, por mala absorción, por afectación de su barrera intestinal y por compromiso de su microbiota intestinal, que no genera y no produce esa cantidad de vitaminas necesarias. Pacientes con un compromiso significativo en los niveles de vitamina D a rangos óptimos. A veces hay una suficiencia de 30 en un valor de laboratorio, cae justo dentro de los parámetros de referencia, pero que no alcanza. Entonces, sí, sin duda, o sea, hay que mirar la integral al paciente y tratar esas deficiencias y al mismo tiempo optimizar esa barrera intestinal para después de haber mejorado el escenario actual de una disbiosis, no SIBO solamente, sino disbiosis
en general, involucrando otros trastornos también microbianos, no solamente por bacterias productoras de hidrógeno, que van a empeorar una patología sistémica como la celiaquía. Perfecto. Y en cuestión a lo que sería el uso de probióticos en estos pacientes, más que nada en los que persisten los síntomas. ¿Qué te parece? Porque esto es algo que se habla un montón y la verdad es que la evidencia no es tan clara. Entonces, particularmente hacer hincapié en eso. Bueno, yo sin duda en un paciente que por algún motivo abordé el diagnóstico de una disbiosis intestinal y recurrí a algún tratamiento o recurrimos en conjunto con Luciana a un tratamiento antibiótico tradicional o un antibiótico más bien basado en fitoterapia herbáceo, habitualmente hago luego una recomposición de la flora y un acompañamiento en la recuperación de la integridad de la barrera intestinal de 2 a 3 meses con probióticos, incluyendo y también mirando todo el escenario completo del paciente si se trata de un paciente que tiene alguna otra patología agregada, cómo es el tránsito del paciente, si necesitamos optimizar alguna bacteria o reforzar alguna bacteria en particular. Ahora, el uso crónico de probióticos, tal como decís, no tiene evidencia científica comprobada. La verdad es que lo hemos escuchado muchísimo en congresos, en charlas, en cursos. No le hace mal a nadie, pero sí, no tengo duda que el uso de un probiótico tiene que tener una indicación precisa, porque tienen también variedades de cepas e indicaciones concretas y circunscriptas. Y después, sinceramente, el mantenimiento de una flora intestinal saludable tiene que ver con la alimentación y el consumo de probióticos naturales o de fermentos naturales. O sea, y ahí está el uso regularmente irregular, como siempre les decimos a nuestros pacientes, de el pan de masa madre, aunque no tenga bacterias ya viables, las tuvo, o yogures naturales, yogures tradicionales de vaca o yogures vegetales, encurtidos, como el chucrut, tal cual, el kimchi. Y ahí, entonces, digo, ¿puedo tomar probióticos de por vida? La verdad es que no es necesario. Lo querés hacer, podemos negociar cuánto, cuáles, durante cuánto tiempo. Y eso fundamentalmente. Bien. Sí, me ha llegado pacientes que toman probióticos como si fuera, no sé, gomitas. Pero es por mucho esto mismo tiempo. también de las redes que informan que, ok, está bueno, puede generar un beneficio y lo toman como listo. Es mi hábito para mejorar mis síntomas o para sentirme bien, pero sin saber realmente si tiene un beneficio a largo plazo. Probablemente no. No, después sí negocio en aquellos pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable o que tienen más predisposición al síntoma digestivo, situaciones en donde el probiótico nos puede ayudar. Por ejemplo, van a hacer una preparación para una videocolonoscopía, bueno, podemos apoyar durante ese momento a una terapia probiótica corta. Vamos a hacer un viaje a un país con un clima completamente diferente, una alimentación diferente, vamos a hacer apoyo de probióticos. Pero fundamentalmente me baso en lo formal, que es que se rompe la estabilidad de la flora intestinal y que es una de las variables que más nos interesa para mantener al paciente saludable. Totalmente. Bueno, entonces, para cerrar, sin diagnóstico no se saca gluten y una dieta sin TAC no es sinónimo de saludable. Total. Bien, bueno, creo que ahora pasamos al siguiente tema, que es abordar lo que sería la intolerancia a la lactosa. También es una consulta muy frecuente que los pacientes ya vengan con que la leche, o sea, tuve que sacar definitivamente los lácteos. Esto tenemos que hacer mucho hincapié porque no es lo mismo, hay que ver qué tipo de lácteos, porque dentro de los lácteos a veces se restringe la leche, pero también se restringen un montón de otros alimentos que por ahí no deberían restringirse. Entonces es un tema que traemos a debate porque a veces también está asociado a otro tipo de intolerancias, pero los pacientes consultan por eso. No sé, Emi, ¿te llegan pacientes con intolerancia a la lactosa? Sí, muchos, el diagnóstico el autodiagnóstico de la intolerancia a la lactosa es súper frecuente, todos los días lo vemos y por esto, ¿no? Por esto mismo, la dieta libre de gluten también agrega la dieta libre de lactosa. Pacientes, bueno, yo les hago completar o le hacemos completar un día en su alimentación, lo pueden decir siempre mis pacientes y es casi que de todos los días, de más de un paciente, yo leche sin lactosa, yogur sin lactosa, queso sin lactosa, todo sin lactosa. Y de repente, pero encima me cae mal la leche sin lactosa. Entonces, bueno, primero ir al diagnóstico. Lo que es esencial es poder explicarles a los pacientes que
la mayoría de las veces la intolerancia a la lactosa primaria, que es la genética, es muy poco frecuente. Si bien nuestra población tiene un alto porcentaje de intolerancia a la lactosa, la que tiene una base genética es mucho menos frecuente. La secundaria, que sí, que claro, la vemos mucho más y que tiene un poco que ver con todas estas otras variables de salud digestiva que veníamos conversando, es un fenómeno dinámico. El diagnóstico se puede establecer, se puede apoyar. Muchas veces el paciente en sí mismo, él necesita el test diagnóstico, entonces ahí podemos negociar, ir hacia un diagnóstico mediante un test de aire expirado, un test de soplido, en donde evaluemos la posibilidad de desintolerancia, pero siempre explicándole que es una foto en ese momento y no es un estándar de intolerancia y de mala absorción de lactosa para toda la vida. Y después entender esto, que la aparición de esa intolerancia también nos está hablando un montón de la salud digestiva. La lactasa, que es la enzima que desdobla el lácteo, sobre todo vamos a hablar de la leche de vaca, que se podría decir que es la que peor se tolera en los pacientes con intolerancia, se encuentra en el ribete en cepillo. Y ese ribete en cepillo, que como siempre les decimos a nuestros pacientes, es ese peine que justamente tiene la capacidad absortiva de las células epiteliales o las células que conforman esta muralla, esta aduana, bueno, todos los sinónimos que usamos, a veces está comprometida, no hay moco en buena cantidad, y eso hace que haya deficiencia funcional de esa enzima. Entonces, bueno, vamos a ir a un diagnóstico, sí, pero no sin antes, por ejemplo, descartar una disbiosis, no sin antes evaluar otras variables que están en juego. Sí, claro, totalmente. Lu, ¿cómo trabajas en tu práctica clínica la reintroducción de lácteos para encontrar qué y cuánto tolera cada paciente? Porque también es importante decir que si tienes una intolerancia a la lactosa no quiere decir que se suprimen todos los lácteos, y creo que también eso es lo que la gente piensa, la mayoría. Total. No saben de qué es un umbral. ¿Tú cómo haces en tu práctica? Bien, primero lo que hacemos es explicarle al paciente esto que dice Emi, que hay que laburar en la barrera intestinal porque muchas veces esa intolerancia es secundaria a ese daño. Y cuando el paciente entiende que mejorando ese daño o ese diagnóstico, ya sea una disbiosis, una parasitosis o la inflamación que hay a nivel intestinal, puede o podemos trabajar en entrenar a ese intestino en que mejore la tolerancia a la lactosa, calma un montón esta idea de que tiene que ser una restricción por siempre. Y después, como vos decías, no son todos los lácteos iguales. Tenemos lácteos que son más altos en lactosa o que tienen mayor concentración de lactosa, como la leche, el queso untable, la ricota, y tenemos otros lácteos fermentados que tienen una matriz mucho más amable con la digestión, como un yogur o un queso de calidad, porque también dentro de un yogur o un queso tenemos productos ultraprocesados. No es lo mismo consumir un yogur natural sin azúcar que consumir un yogur con Rockler o con cereales con azúcar, ¿sí? Entonces sí se trata de priorizar aquellos alimentos fermentados, como decía, que tienen una mejor digestión, sin la necesidad de que sean reducidos en lactosa, porque hoy hay varias marcas que venden todo reducido en lactosa. Si yo quiero mejorar la digestión o la tolerancia a futuro de la lactosa, tengo que incorporar aunque sea pequeñas cantidades de lactosa, porque también la secreción de enzimas de lactasa depende de la ingesta. Si la persona deja por completo el consumo de lactosa, el cuerpo no entiende que tiene que generar lactasa de nuevo una vez que se recuperó ese intestino. Entonces se trabaja en entender eso. Hay que recuperar la barrera intestinal y empezar progresivamente con lácteos fermentados en cantidades progresivas. La famosa deshabituación que hace el paciente. Claro. Y claro, el umbral de tolerancia personal se compromete aún más. Totalmente. Durante tanto tiempo no consumir, mayor compromiso, nunca más, o sea, tienen esa sensación como esa atadura y volví a probar, doctora, y me cae 10 veces peor de lo que me caía. Claro. Y claro, tiene mucho que ver con eso. O sea, yo les digo, lo que el cuerpo no utiliza generalmente no lo genera, pero porque, claro... Sí. Igual ahí tienen que entender también que, a ver, nosotros nunca vamos a obligar a un paciente a reincorporar lácteos si no quiere, porque puede ser que tomen esa decisión, me ha pasado. Bueno, la cuestión ahí es acompañar, explicarle y que tome una decisión informada. Claro. No es obligatorio, muchas veces los incorporan más a nivel social. Sí, no sé, un queso en una pizza y demás, y en el día a día prefieren no, y está correcto. Sí, totalmente. Igual, bueno, si bien tiene bastante proteína alguno de los lácteos,
también se puede conseguir En otros en alimentos. otros Lo mismo que el alimentos calcio. o el calcio, entonces no es que sea... Sí, con los lácteos ocurre similar a lo que sucede con el gluten. No hablamos de alimentos esenciales. Es decir, el paciente puede hacer una dieta baja en Exacto. lácteos, baja en gluten y llevar adelante una dieta saludable. El problema es cuando la restricción se impone por una cuestión de moda, por una Total. cuestión social. O ¿no? con miedo a incorporar ese alimento. De nuevo porque piensa que es malo o le va a generar síntomas o le va a generar más disbiosis, porque también piensan eso. Sí. Claro. Algo que me ocurre a mí mucho en la práctica es esto que conversábamos al comienzo, la diferencia, ¿no?, del paciente que tiene un diagnóstico de mala absorción, en donde claramente, bueno, uno podría decir que frente a un test diagnóstico vemos que hay una mala absorción de la lactosa a nivel colónico y eso se evidencia en un test, versus aquel paciente que tiene una intolerancia. Puede haber, por supuesto, el paciente que tiene mala absorción suele tener acompañando síntomas de intolerancia, pero no necesariamente todos los pacientes que tienen síntomas van a estar acompañados de una malabsorción clínica. Bueno, ahí puede ser un diagnóstico erróneo y quizás hay que mirar otros diagnósticos dentro de eso. Por eso a veces eso estandarizar de pedir el test para diagnosticar la intolerancia a la lactosa, a veces uno lo hace porque el paciente quiere saber Claro. realmente que tiene intolerancia a la lactosa. Es algo importante traer a esto a la práctica porque el paciente viene con la restricción de los lácteos, pero por una cuestión meramente de moda, y eso lo queremos refutar porque me parece que es mucho que se dice también en las redes. Y viene más acotejado con todo esto de la dieta FODMAP y también el manejo o el diagnóstico de SIBO. ¿Te parece si pasamos a otro tema? Claro que sí. Bueno, Ani, vamos a pasar a un tema también que está muy de moda en redes sociales y es histamina. La intolerancia a la histamina es bastante controversial, es un concepto bastante difuso, la evidencia es limitada, la verdad es que sí, y no existen diagnósticos realmente validados. Sí, exactamente. Los pacientes a veces experimentan cefalea o tienen algún rash cutáneo. Además, uno tiene que revisar todo el historial previo del paciente, porque por ahí también puede estar asociado a que el paciente tiene diagnóstico de migraña o una migraña no tratada. Por eso, antes de hacer un diagnóstico o puntualmente restringir todos los alimentos que tienen histamina, primero tenemos que ahondar, como siempre decimos, en el interrogatorio y en averiguar todo el historial previo del paciente. No sé particularmente cómo lo ves vos en consultorio, Emi, esto, si te vienen muchos pacientes con querer restringir alimentos con histamina. Sí, acá con la histamina es complejo. Muchos pacientes que llegan a mi consulta me dicen, creo que puedo tener intolerancia a la histamina, pero claro, hoy en día la intolerancia a la histamina ya no, el paciente no se quiere, digamos, hacer cargo si hubiese una intolerancia real a la histamina, porque eliminar la histamina no es tan sencillo como eliminar el gluten o como eliminar los lácteos. Muchos alimentos. Son muchísimos alimentos y tal como decís, así como no hay un diagnóstico establecido, tampoco hay listas de alimentos establecidas en sí mismas, porque los alimentos son cambiantes dependiendo la conservación, dependiendo el origen. Entonces, sí, siempre armamos una lista, una línea de tiempo, perdón. Eso es clave, o sea, entender el paciente, bueno, cuántos años, cuántos meses, cuánto tiempo en general lleva de síntomas, cuáles son los síntomas, cuáles pueden estar asociados a un aumento o una acumulación de la histamina. Primero, les explico siempre que la histamina es una molécula activa que es normal, que tiene un montón de funciones biológicas en nuestro organismo que son necesarias para la digestión, en los fenómenos de alergia, participa en un montón de cosas. Y luego hablamos de esto, que los alimentos ricos en histamina son muchísimos, que hay a su vez alimentos que aunque no sean por sí mismos ricos en histamina, facilitan la degradación o la liberación de histamina de las células como los mastocitos, los basófilos de nuestro organismo. Entonces, frente a eso, bueno, habrá que ver particularmente qué hacemos, o sea, y ir a estudiar si hay una intolerancia o no clínicamente diagnosticada, ya que no nos podemos basar en ningún test. Es el acompañamiento que uno puede hacer con un test genético o con la evaluación de
cómo es la degradación de histamina plasmática. Sí sabemos, por supuesto, que existe una enzima que se llama DAO o D-aminoxidasa. Esa enzima, así como hablábamos recién de la lactasa, también se encuentra en el ribete en cepillo intestinal, y que frente a situaciones donde hay un grave compromiso, o no tan grave, pero compromiso de la barrera intestinal, también se encuentra comprometida su densidad. Entonces, aquellos pacientes que tienen síntomas de histamina, por acumulación de la histamina, puede estar relacionado a una afectación de la integridad de barrera. También, entonces volvemos a lo mismo, trabajar primero en la salud digestiva y después ir a buscar un diagnóstico que pueda tener que ver con esto. En mi práctica hemos llegado a pacientes con diagnóstico definitivo de intolerancia a la histamina. Evidentemente existe, hay un diagnóstico genético por parte del paciente que muchas veces ya lo trae a la consulta, o sea, hay una predisposición genética que a su vez está acompañada de algunos exámenes en donde también, como una foto, evidencian una dificultad en la degradación de histamina y una disminución de la D-aminoxidasa del ribete, sistémica, no plasmática, que es lo que se puede dosar. Y después de haber trabajado muchísimo sobre la integridad del barrero, el paciente sigue experimentando una mejora en su calidad de vida, reduciendo el consumo de alimentos o algunos alimentos ricos en histamina. Pero bueno, ahí haremos una lista de acuerdo a la individualidad del paciente, lo que necesita. Bien, Lu, y te consulto, ¿crees que en algún momento se puede recuperar esta enzima y reintroducir de forma gradual para no restringir puntualmente a estos pacientes de por vida la histamina en la dieta? Particularmente en la práctica, sé que es muy difícil el manejo y claramente, pero particularmente pregunto en aquellos pacientes donde tienen un diagnóstico claro, principalmente cuando identificamos la causa y tratamos de recuperar esa integridad de la mucosa, de la piel del intestino, digamos. Sí, en parte sí. O sea, si trabajás la barrera intestinal vas a recuperar en parte la función de esa DAO. Puede ser que por la predisposición genética que decía Emi, esa DAO funcione un poquito menos de lo que funcionaría en una persona, digamos, sana, ¿sí? O sea, podemos recuperar en parte, pero también son complejos estos pacientes porque los síntomas están gatillados por la acumulación de histamina en sangre. Y esa histamina en sangre no depende solo de lo que comemos, depende de lo que libera el sistema inmunitario, depende de lo que puede llegar a liberar la microbiota si está desequilibrada. O sea, tenemos una fuente de histamina ahí, y después también los alimentos, que como decía Emi, los alimentos no hay una lista que no se contradiga. Incluso en papers, cuando vas a leer, hay alimentos sí que estamos seguros que son altos en histamina, como los fermentados, como el vino, como la cerveza, como muchos cítricos, el chocolate, los pescados, los quesos duros, pero después hay listas interminables donde el paciente empieza, restringo FODMAP, restringo histamina y no come. No, es que en literal no comen, o sea, hasta el agua son incompatibles. Eso, ahí va allá la pregunta. ¿Tú cómo armas un ensayo dietario a un paciente que tiene una sospecha de una histaminosis para no caer en restricciones? Ahí lo principal es esto que decía. Primero, como decíamos hoy, tenemos que tener bases de alimentación y de estilo de vida que acompañen la salud digestiva. De nuevo, si el paciente no hace ejercicio, está súper estresado, sabemos que el estrés y el ejercicio, por ejemplo, muy intenso o sobreexigido, es otra fuente que puede generar histaminosis. Sí. Entonces, primero ordenar el contexto de alimentación saludable, ritmo circadiano y demás. O sea, como un entorno que no favorezca tanto eso. Trabajar en la microbiota, que sabemos que si está desequilibrada puede generar mucha más histaminosis. Y después se puede, dependiendo del paciente y de cómo viene, porque realmente vienen haciendo la dieta baja en histamina muchas veces, es ordenar, si no viene haciendo dieta baja en histamina, tal vez priorizando lo más alto en histamina, como lo que mencionaba recién, ¿sí? Y ordenando todo lo otro. Y si ya viene haciendo una dieta baja en histamina, tal vez es ordenar y hacer un semáforo y decir, bueno, ¿cuáles son los alimentos que vos estás seguro? Bueno, no vamos a empezar por ahí a incorporar, pero algunos alimentos que por ahí no viene consumiendo o que no sabe, podemos empezar como a ampliar la alimentación generando confianza de a poco con los alimentos. Bien. Y a veces se justifica incorporar la DAO, que es la enzima en suplemento. Claro. Yo por ahí en consultorio en algunos pacientes, pero no es solo directamente para histamina, sino en general cuando se sospecha alguna intolerancia alimentaria, les voy diciendo de hacer conciencia en qué te va cayendo, por lo menos un diario de alimentos en los últimos 2 semanas, un mes,
como para uno hacerse consciente de comí esto, me cayó mal esto, me dio estos síntomas, para poder dirigir bien, Sí. bien El los registro es síntomas. fundamental, a veces cuesta un montón, pero yo les digo, es una herramienta para tu autoconocimiento. Salen las guías, Y, inclusive, claro, a lo partir que no de te ahí sé. podemos generar estrategias Exacto. para entender un poco por qué pasa lo que pasa. El otro día una paciente me decía, me di cuenta gracias al registro que o sea, no era el alimento, Ajá, era el Claro, contexto. total. y sí. Sí, pasa que hackea, ¿no? Esto. Nosotros le pedimos, yo trabajo mucho en el estilo de vida. En general, en mis guías, en las guías que hemos diseñado, ponemos un poco, bueno, antes de ir a lo formal, que puede ser un tratamiento para una dispepsia, puede ser un tratamiento para una gastritis, bueno, hablemos un poco de lo que es estilo de vida. Cómo comemos, cómo masticamos la comida, comer sin distracciones, tener algún contacto con la naturaleza, hacer algún hobby, también despojarse un poco de las opiniones de terceros, porque esto, ¿no? O sea, de repente estoy transitando un proceso, por ejemplo, para mejora de mi salud digestiva y todo el mundo atentando, por ejemplo, en estas épocas, olvídate de hacer algún proceso de mejora, ¿no? Que va a ir, siempre va a estar la Sí, el opinión entorno no de, ayuda a veces. claro, de por qué no, si estamos haciendo una despedida o es la fiesta de fin de año y demás. Entonces es complicado. Pero es clave poder trabajar en ese registro, porque aunque nos cueste, aunque la dinámica del día a día a veces atente contra eso, hay que buscarle la vuelta. No es fácil también a veces extraer conclusiones de eso, entendiendo que la digestión es un proceso largo, que no todos los pacientes van a experimentar el síntoma inmediatamente posterior al consumo de un alimento. Pero bueno, si uno les puede proponer esto y el paciente adhiere, al menos con el registro en fotos, iconográfico, mucho mejor si lo puede hacer. Yo le digo, hacerlo de la manera que vos puedas. ¿Te resultan notas del celular? Fantástico. Total. Si sos del cuadernito, el cuadernito. Si te sirve mandarte audios si te sirve sacarle fotos a tus platos, hagámoslo de una manera funcional que después lo podamos como un poco pasar a la práctica y volcarlo. El problema es que, bueno, es la inmediatez, ¿no? O sea, necesitamos el diagnóstico. Y Emilia, no hay un test diagnóstico, yo pago lo que sea. Así me dicen los pacientes. Sí. Pago lo que sea para que me digan el ta, ¿no? Es la era del ChatGPT, chicas. Sí, sí. Necesitamos esa respuesta rápida. Sí. Yo le decía a Ani mucho que a mí esa palabra de contextualizar me encanta. Porque es que es la realidad, o sea, las guías también te dicen una cosa, todo es como pero la realmente eso no práctica. se puede en la vida real, o sea, es como hasta nosotras mismas lo vivimos cuando tienes jornadas laborales intensas, guardias, el estilo de vida saludable te dice dormir entre 7, 9 horas, pero a veces uno no puede, entonces realmente también eso genera mucha Abruma. frustración en mí. ¿Tú cómo haces como con esas y qué tips o herramientas darías para personas por ahí que no pueden llevar todo así como el guión que a uno le proponen, pero como para mitigar esa frustración y por lo menos tener un estilo de vida saludable? Siempre darles confianza a nuestros pacientes, o sea, me parece que la clave es como mostrarnos empáticos como profesionales de la salud, mostrarnos disponibles para el proceso de mejora de la salud digestiva, de la salud en general, paso a paso, o sea, nadie corrió una maratón de 21 kilómetros sin haber hecho su primer kilómetro. Total. Entonces se trata de eso, es como tranquilizar al paciente. No sirve de nada, siempre les digo que bueno, que se armen esas listas eternas y vayan a la dietética y gasten plata y después no lo sepan aprovechar. Ir a lo sencillo, o sea, dar como indicaciones bien concretas, fáciles, prácticas, porque en primera persona lo experimentamos como profesionales de la salud, las guardias, el posguardia, el cambio de turno, el a veces tener que comer, entonces eso se traduce en problemas que como todo, o sea, hoy en día la patología digestiva, yo atendí ayer un paciente en un café, cosa que habitualmente no pasa, pero bueno, la vida me llevó a terminar teniendo que hacer un freno en un lugar y una persona que estaba sentada ahí, doctora, porque claro, el síntoma digestivo se impone, pero es por cómo vivimos. Entonces, tranquilizar al paciente y decirle, bueno, vamos paso a paso, a ver, en calidad de vida se trabaja mucho en eso. Es decir, no se puede dar indicaciones, no puedo proponer a un paciente que utilice, por ejemplo, lentes blue blockers, que son los que se utilizan para filtros de luz azul y demás, cuando
no hay ningún cuidado elemental en su estilo de vida. Entonces hay que empezar siempre por lo básico. Claro, ¿tú qué pilares de estilo de vida recomiendas, manejas por lo menos para lo básico? O sea, ¿qué fomentas? Siempre alimentación, obvio, o sea, cuando yo hablo de una pirámide de calidad de vida, la base tiene que ver con la alimentación. En ese sentido, tratar de que la alimentación sea una alimentación siempre antiinflamatoria y saludable, antiinflamatoria en términos reales, o sea, ir a una alimentación que no tenga excesos de aditivos, alimentos ultraprocesados, que tenga mucho color, variedad, que no necesite tanta preparación. Lo segundo, habitualmente, para mí es importante hablar acerca de la actividad física. La actividad física tiene mucha evidencia científica en cuanto a modulación de la microbiota intestinal. Podemos después charlar en particular qué tipo de hábitos o qué tipo de actividad física, pero en general la que le guste al paciente. Siempre intento que tenga algún espacio para ese esparcimiento y para el entrenamiento. Siempre apunto a mejorar la calidad de sueño. Durante el sueño ocurren un montón de procesos de reparación, reciclaje, mejoras en los procesos fisiológicos, en lo que es digestivo. La participación de nuestro complejo motor migrante, camión de limpieza, favorece justamente el barrido de restos de alimentos, toxinas, restos de alimentos de la digestión anterior, quiero decir, toxinas y demás, incluso pedacitos de bacterias que queden en el lumen intestinal, y eso es necesario. Entonces es clave la higiene de sueño, también el destete de las pantallas. Y después, acompañando todo esto y los vínculos y todo lo que decíamos, generalmente también acompaño con suplementación, que depende del escenario de cada paciente en particular y de las necesidades subjetivas. Como profesional médico, o sea, para mí, o sea, desde mi punto de vista, para ese paciente en particular, así como el objetivo que tiene que ver con lo que observo en el laboratorio. Claro, totalmente, eso te iba a decir. También salió justamente recientemente un paper en donde dice que la suplementación, digamos, hay muchos pacientes que toman multivitamínicos y la realidad de que así en general, sin una necesidad realmente, no va a ser ese efecto, digamos, placebo, por decirlo así, como una mejoría, pero que realmente no está llevando. Más no es mejor, comprobado, ¿no? O sea, exacto. Suplementación, pero digamos dirigido porque viste alguna deficiencia o que el paciente por ahí no lleva una alimentación claro, adecuada. Sí, con criterio en realidad, porque si no trabajamos las patas de la mesa y el paciente lo podemos ayudar a dormir mejor con la suplementación, pero si come mal, no hace ejercicio y no hace la higiene de sueño para dormir mejor, los suplementos por sí solos no van a ser magia. No, y más no es mejor, o sea, eso siempre se trabaja. Pacientes polimedicados con suplementos, yo les tomás medicación no, y suplementos sí, un montón. Magnesio. Y la realidad es que no saben ni cuánto, ni cuál, para qué. Ya te lo traigo porque no saben, no sé, y lo compraron de venta libre, se los trajo un amigo, un familiar de afuera, entonces eso es clave. O sea, poder trabajar en eso, cuáles necesito, en qué momento, aprender a tomarlos. Hoy en día, por suerte, bueno, cada vez hay más información, ya contamos con algunas apps que ordenan a los pacientes en la toma de suplementos si los necesitara, pero no siempre más es mejor, como y es importante recalcar que no hay dietas mágicas. Creo que uno siempre tiene que contextualizar y evaluar el paciente caso por caso, porque eso también seguramente te pasará, Lu, que hay pacientes que es difícil cambiarle la alimentación. Yo creo que primero uno tiene que partir de que el paciente, qué alimentos el paciente prefiere, qué alimentos quiere comer, porque uno puede plantear un tipo de alimentación y un tipo de dieta que uno está acostumbrado y que sabe que es saludable. Pero quizás instalar eso en el paciente se vuelve difícil. Y a veces el paciente tiene temor o no quiere consultar al nutricionista porque sabe que le va a restringir un montón de alimentos y no está en condiciones como para soportar eso. Entonces me parece que eso seguramente te pasa y uno siempre lo tiene que evaluar caso por caso. No todos los pacientes quieren comer verduras, no todos los pacientes quieren comer hojas verdes, entonces porque no es parte de su pilar de alimentación, pero sí nosotros educar la importancia a la población y quizás armar un plan dietario adecuado para cada paciente, me parece.
Sí, total. Siempre hay que ver el punto de partida de la persona y qué está dispuesto ahora a mejorar. Si tal vez la alimentación para él no es una prioridad hoy, pero mejoramos el descanso, mejorar el descanso va a hacer que tenga más ganas de entrenar, que tenga más ganas de preparar alimentos y tal vez de a poco vamos cambiando algunos hábitos. A mí me pasa pacientes, no sé, por ejemplo, que típico de la merienda es siempre, no sé, bizcochitos, torta, cosas de la panadería. Si eso es todos los días de tu vida y vos ya modificás, en vez de 7 días, hacerlo 3, para mí es un montón, porque es lo que vos podés hacer vos hoy, en tu contexto, o lo que vos estás dispuesto de ahí para adelante, porque la idea es que si estamos desde tu punto de partida vayamos mejorando poco a poco y el paciente se va entusiasmando y va siendo más tangible el logro, y ahí no se frustra. Ser coherentes con la filosofía del paciente, o sea, el paciente necesita eso, tener del otro lado un profesional que empatice con su problema. Están cansados, digamos, como de la orden, ¿no? De tenés que hacer, sin ya saben qué tienen que hacer. Claro, sin ponernos como en un lugar de personas donde también atravesamos situaciones que nos llevan a veces al límite. Entonces, mostrar esa vulnerabilidad también desde el punto de vista médico, profesional, nutricionista, o sea, como parte del equipo de salud es clave, y ser coherentes con esa filosofía, porque por supuesto que a la hora de ponerme a reincorporar toda la lista de alimentos que existen cuando el paciente está desinteresado en hacer una prueba a los espárragos, no tiene sentido. O sea, No, por supuesto. Eso también se adapta al paciente y se charla. Todo es conversable y negociable, podemos decir, y hay que contextualizar. Totalmente. Bueno, un poco para cerrar, le pedimos a nuestras invitados, que nos den 3 tips. Y ahora más que vamos para las fiestas y que bueno, la idea de este episodio es que ayude a las personas ahora en las fiestas, que estamos socialmente con comidas, etcétera. ¿Qué tips podrían dar a las personas en base a... Bueno, en un entorno que tal vez no favorece tanto, o sí, en una época que no favorece tanto a las personas que tienen síntomas digestivos, porque hay muchas juntadas y demás, yo lo que siempre propongo es que intenten, ya sabemos que va a haber comidas por ahí diferentes a lo que habitualmente comen, o muchas comidas que tal vez no toleran tan bien en este momento particular de su vida. Entonces, la idea es que sea ordenado la mayor parte del día. Si hacen 4 comidas al día y la noche del 24 van a comer diferente, ¿sí? La idea es que disfruten y que no vayan con un tupper a no ser parte de lo que comparte toda la familia. Que tengan un día ordenado durante el día no significa restringir y llegar con hambre, sino comer lo que habitualmente comerían, que les caiga bien, trabajar en que esa noche no sobrecarguen el sistema digestivo, traten de disfrutar algunos alimentos que saben que les caen bien y otros que por ahí no tanto, pero con moderación y teniendo en cuenta esto que decíamos hoy, comiendo lento, intentando disfrutar, usando ese día como para compartir, no para comer solamente, y no andar restringiendo todos los alimentos porque realmente no va a tener tanto impacto si es una sola comida y lo pueden trabajar así. Muy bien. Lo segundo es las cantidades, me parece que es clave, o sea, saber elegir. A veces es como que queremos jugar no sé, en tal posición, y queremos probar todo. Me pasa, mi marido sí escucha eso, estás hablando de vos quizás. Y a veces, bueno, hay que saber elegir, o sea, tener criterio. Esto es lo que más quiero en este momento. Entonces, si de repente hay un montón de opciones, no va a ser la última vez que esté disponible y de repente elegir una cantidad apropiada para ese momento. En general, en estas fiestas, lo que no comimos el 24 lo comimos el 31, lo que no comimos el 25 lo comimos el 1. Entonces, digo, nada, eso es la segunda clave y me parece el tercero, la hidratación, acompañar a la hidratación. Se toma mucho también, entonces eso también compromete mucho la digestión, tratar de hidratarnos mucho durante el día, tratar de evitar la sobrehidratación en la ingesta en sí misma para darle lugar a nuestros jugos que puedan digerir todo lo mejor que puedan lo que comemos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Les queríamos preguntar también para las personas que hacen parte de nuestra comunidad, que vamos creciendo de a poco y que, bueno, ¿dónde las pueden encontrar? Bueno, mis redes son Más Nutrición, por favor, con X, Luciana Forastieri.
Y también tenemos un proyecto en común que se llama Nativa, que si quieres presentar. Bueno, estamos lanzando ahora un proyecto que se llama Nativa, también nos pueden encontrar como Nativa Integral, que somos un equipo de profesionales de la salud, que la idea es esta, un poco abordar las problemáticas en salud que nos convocan todos los días en cuanto a síntomas digestivos y extradigestivos también, así que nos pueden encontrar ahí, y si no, nuestros Instagram profesionales, el tuyo ya lo mencionaste y el mío es sencillamente mi nombre y mi apellido, dra.emiliabadías en Instagram. Bueno, Emi y Lu, le queremos agradecer por venir, por hacer partícipe de esto que a nosotros nos compete, así que en nombre de Digevers le queremos agradecer, porque la idea de esto es siempre brindar información a la población basado en evidencia, con calidad y en fundamento. Por eso brindamos este espacio para que nos escuchen y tratar de desmentir un montón de mitos y tratar de entender también al paciente. Así que estamos muy agradecidas porque vinieron. Muchas gracias a ustedes, un placer. La verdad es que ha sido un placer. Con Ruby tengo un sentimiento particular, personal, que nos trae hoy, nos reúne, que nos atraviesa como colegas, pero la verdad es que este espacio me parece clave, porque tenemos que salir más nosotros, profesionales de la salud, a hablar y a pisar, digamos, también con elementos firmes y teóricos y con evidencia científica, como decís, Ani, a responder dudas de todos los días de nuestros pacientes. Así que agradecida por estar acá, por este espacio también que nos permite comunicar a nuestros pacientes, y a ustedes felicitarlas por este hermoso proyecto. Bueno, muchas ustedes gracias. también, y muchos éxitos con Nativa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Felices fiestas. Felices fiestas, sí, y feliz año. Muchas gracias. Felicidades. Gracias.